A mis hermanos y a quienes simpatizan con los principios y convicciones de nuestra fe, les agradezco de antemano que nos brinden el privilegio de poder ingresar a sus hogares a través del YouTube y del Facebook Live para compartir con todos ustedes la meditación que Dios ha puesto este día en mi corazón y que le hemos puesto por título En aquel día. Mi nombre es Guillermo Huerta y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Nuestro templo se localiza frente al Mercado Juárez, allí en el cruce de las calles de Aramberri y Guerrero, a una cuadra del mero centro de Monterrey. Por la ubicación y por lo que predicamos, podemos decir con toda reverencia que la nuestra es una iglesia en el corazón de la ciudad, para el corazón de la ciudad. Y decimos para el corazón de la ciudad porque lo que predicamos es la palabra de Dios, la cual es ampliamente reconocida como el mejor alimento espiritual e indispensable para nutrir sanamente no solo a los corazones de los regiomontanos, sino a los de cualquier parte del mundo. Para ello, nos apoyamos en el libro de libros que es la Biblia. Y también echamos manos de ejemplos sencillos, pidiendo al Espíritu Santo que las palabras que vayamos a usar no sean las nuestras, sino las que Él ponga en nuestra boca. Por ejemplo, estas que les voy a decir y que servirán de apoyo para nuestra meditación de hoy. Jesús las pronunció así: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y comenzamos esta meditación, hermanos, solicitándoles que escuchen muy bien lo que alguien dijo por ahí en cierta ocasión. Dijo: usted se sorprenderá en el cielo cuando vea a ciertas personas que nunca imaginó que vería allá. Pero no solo a usted le pasará esto, porque también habrá otros que se sorprenderán de verlo a usted. Reflexionemos un poco al respecto, mencionando algo sobre Esteban y Saulo, de los cuales podemos decir brevemente lo siguiente. El primero, Esteban, seguía a Cristo con un corazón lleno de fidelidad, mientras que el segundo, Saulo, lo perseguía con un corazón también lleno, pero de odio y rencor. Aunque los caminos y propósitos de ambos personajes eran completamente diferentes, un día sus vidas se cruzaron y fue entonces que tuvo lugar uno de los momentos más dramáticos narrados en la Biblia. Sucedió así. Esteban había sido arrestado debido a que testigos falsos, previamente sobornados, habían levantado calumnias en su contra, lo que ocasionó que fuera llevado ante el sumo sacerdote acusado quién sabe de cuántas cosas. Y para defenderse, Esteban se convirtió en su propio abogado. Para ello, fincó su defensa hablando en forma por demás vehemente de Dios y de algunos de sus siervos y profetas. Y después de un largo y bien cimentado alegato de defensa y de hacerles algunos reclamos a quienes lo acusaban y lo escuchaban, terminó diciéndoles: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, mis hermanos, casi les estaba diciendo:
Yo sí puedo ver lo que les dije porque Dios está conmigo. Ustedes nunca podrán hacerlo porque Él no está con ustedes. Mis hermanos, esa fue la gota que derramó el vaso de agua y que hizo enfurecer a quienes lo estaban escuchando, a tal grado que la multitud se convirtió en una turba que ya sin control alguno lo echó fuera de la ciudad y lo empezó a apedrear en un lugar donde, por coincidencia, o vaya usted a saber por qué, estaba un joven llamado Saulo que contemplaba la escena del infame linchamiento sin intervenir en lo más mínimo para nada. Después de recibir pedradas de todos calibres, mis hermanos, y cuando la muerte ya lo estaba empezando a reclamar como suyo, Esteban invocó y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todavía, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto último, durmió. Pero mientras esto sucedía, mis hermanos, ¿qué creen que hacía Saulo? Miren, permitan que sea la palabra de Dios quien responda a dicha pregunta. Escuche bien lo que la Biblia dice al respecto. Saulo consentía en su muerte. Remarco esto último. Saulo consentía en su muerte. Mis hermanos, en ese momento Saulo no tenía idea y mucho menos se imaginaba que con el paso del tiempo él sufriría en carne propia la violencia de hechos similares, no solo como el que estaba contemplando en ese momento, sino también de otros, peores todavía. Ahora bien, pregunta para ustedes. Si en ese momento hubiera concluido la vida de ambos, ¿quién creen que iría al cielo y quién al sufrimiento eterno? La respuesta es obvia a todas luces, ni para qué decirla. Sin embargo, no sucedió así. Esteban falleció y el joven Saulo siguió en modo impasible. El primero partió para el cielo y el segundo para Damasco. Pero lo que hace el Señor para rescatar a algún hijo perdido no tiene igual, mis hermanos. Dígalo si no el hecho de que en algún punto del camino por donde iba Saulo a Damasco, Jesús irrumpió espectacularmente en su vida, rodeándolo primero con un poderoso resplandor de luz del cielo que le hizo caer a tierra. Luego allí lo confrontó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y enseguida, como para que no quedara duda de quién le estaba hablando, el Señor se presentó muy a su manera, sin ponerle maquillaje social a sus palabras. Solamente le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue entonces que Saulo hizo la pregunta que usted, un servidor, y todos los que deseen pertenecer al equipo del Hijo de Dios debemos hacer siempre. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted y yo: Señor, ¿qué quieres que yo haga en mi trabajo, en la oficina, en la escuela, con mis compañeros? Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, al abrir sus ojos, Saulo se dio cuenta que no podía ver, pero sí escuchar a Jesús decirle: levántate, entra en Damasco y espera allí a recibir instrucciones. Hermanos, el que antes perseguía a Cristo, ahora lo obedeció
sin cuestionarle nada. Después de 3 días en los que estuvo sin ver, comer ni beber en la casa de uno llamado Judas en Damasco, Saulo recibió la visita de Ananías, un fiel siervo de Dios. Ananías se dirigió a Saulo como nadie lo había hecho y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Desea usted saber cuál fue el resultado de todos esos incidentes que se suscitaron en ese encuentro personal que tuvo Saulo con Cristo? Una vez más, permita que sea la Biblia, la palabra de Dios, quien le dé la respuesta. Escúchela bien. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. A partir de entonces, se puede afirmar sin lugar a dudas que Saulo nació de nuevo, pues perdió la vida que antes llevaba y halló una nueva en Cristo Jesús. Además, el Hijo de Dios le dio un nuevo nombre, Pablo, y un nuevo empleo, apóstol de Jesucristo. Por cierto, y debido a los gajes de ese trabajo que el Señor le encomendó, Pablo llegó a acumular en su cuerpo las huellas que le dejaron 39 azotes recibidos en cada una de las 5 sesiones que lo condenaron a ello. Azotes con varas en 3. Lesiones que sufrió al naufragar 3 veces en alta mar. Además, libró peligros de ríos, ladrones, desiertos, mares, falsos hermanos y otros peligros que tuvo que soportar cuando estuvo de huésped en varias cárceles por causa del Señor. Estando ya cerca del final de sus días, Pablo dijo haber peleado la buena batalla, acabado la carrera, guardado la fe, la única posesión que le quedaba, pero que también esperaba recibir la corona de justicia que el Señor le daría en aquel día. Sobre la llegada de Pablo al cielo, la Biblia no tiene algún pasaje que hable al respecto, pero el escritor Henry Halley imagina lo siguiente. Dice que Pablo, al llegar al cielo, después de reunirse primeramente con su Salvador, inmediatamente habría ido a buscar a Esteban para pedir su perdón. Y nosotros le agregaríamos a esa escena imaginaria que así como Saulo consentía en la muerte de Esteban aquí en la tierra, así también Esteban consentiría en la llegada de Pablo allá al cielo. Pero bueno, independientemente de detalles imaginarios como los anteriores, sabemos bien que el Señor en aquel día dará la bienvenida no solo a quienes hayan mejorado su vida aquí en la tierra, sino a aquel que haya hecho lo mismo que hizo Pablo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esto último lo vuelvo a remarcar. Nacer de nuevo es pilar fundamental para todo aquel que desee gozar la vida eterna que el Señor ofrece. Dicho requisito, Jesús se lo describió a Nicodemo con estas palabras. Le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal es el mensaje
que se predica en nuestra iglesia. Esa que mencionamos al principio. La misma que sigue estando en el corazón de la ciudad, para el corazón de la ciudad. Que el Señor permita en usted ese nuevo nacimiento y que llegado aquel día usted pueda escuchar a Jesús decirle: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Él bendiga a todos en todo. Amén.